con la academia, ¿no? Con la institución que el día de hoy me está albergando. Vamos a empezar. Soy el profesor, acá, acá está. Soy el profesor Nelson Cuellar Yactayo, el profesor que le va a enseñar el curso de geografía. Y el día de hoy vamos a empezar con lo que es la Tierra y sus movimientos. Al hablar de la Tierra, es hablar pues del el planeta en el cual nos encontramos. Ese lugar, creo yo, no sé, también de repente ustedes, es decir, pues que es el lugar más hermoso y bello en el cual nos encontramos. Creo que no hay, en nuestro sistema planetario solar, no hay otro planeta con las características y formas que tiene nuestro planeta. Creo que en el sistema planetario solar, como hemos dicho, no lo hay, pero en nuestra Vía Láctea todavía pues no hay la investigación necesaria para determinar si existe o no otro planeta con las características que tiene la Tierra. Y vamos a empezar pues justamente con ello, ¿no? Hola, hola, buenos días, joven o señorita. Vamos a empezar hoy y en este caso con el planeta Tierra, como dice, ¿no? Y este planeta Tierra, como lo vemos, es considerado el planeta azul. Pero para ser considerado el planeta azul, a ver, eh, Alexa Córdoba. Muy bien, gracias, Digna Campos. Alexa Córdoba, prende tu audio, por favor. Sí, profesor, buenos días. Hola, hola. Un momentito. Vamos a dar inicio, ¿no? Disculpe, hubo un pequeño error, pero ya con la salvedad del caso, vamos a comenzar la clase de hoy. Bien, y la clase del día de hoy, justo estábamos hablando justo de nuestro país, ¿no? O mejor dicho, de nuestro planeta. Ese planeta, pues, en la cual está constituido por elementos del geosistema, ¿Y qué elementos encontramos en el geosistema? Elementos del geosistema, tenemos pues la geósfera, la atmósfera, eh, la hidrosfera y el llamado el antrópico. Muy bien, ahora sí. Cuando yo hablo de geósfera, y entonces, Alexa Córdoba, discúlpame que hace rato te iba a preguntar y de nuevo, ahora sí te voy a hacer tu pregunta. ¿Puedes prender tu audio, Alexa? Sí, profe. Muy bien, Alexa, buenos días. Buenos días. ¿Qué cosa significa
geósfera? La geósfera. O la hidrosfera, lo que está presentando ahorita. No, geósfera. Es una capa de la Tierra. Muy bien, ¿no? Dice, proviene de dos voces griegas, geo, tierra, y espaira, esfera. Esfera de tierra. Muy bien. Rubén Cotrina, gracias, Alexa. Yep. Rubén, prende tu audio. Buen día, maestro. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué significa atmósfera? A ver, señorita Digna, dime. Profesor, ¿puedo responder a la pregunta Por de eso, la dime, atmósfera? Digna. Sí, responde. Ya es la atmósfera, dice que es la capa gaseosa de aire que envuelve a nuestro planeta y de que tiene dos voces griegos, que atmos, que es vapor, y espaira, que es esfera. Muy bien, Digna, muy bien, excelente, excelente. Al hablar de atmósfera, ¿no? Justamente como dijo, es la capa gaseosa que va a envolver a la Tierra. Muy bien, exacto. Has dado, como dice, en el punto. Muy bien. Y habíamos dicho el geosistema. Y el geosistema, ustedes ya han deducido dos elementos, geósfera y atmósfera. Ahora nos toca la hidrosfera. Y al hablar de hidrosfera, igual como nos dijo Digna, proviene de dos voces griegas, hidro, agua, y espaira, esfera. Si unimos las dos palabras, dice esfera de agua. Ahora, ¿envuelve a la Tierra? No, está con la Tierra, junto a la Tierra. Y entonces, al hablar de la llamada hidrosfera, ¿no? Es hablar, pues, de cómo está constituida justamente esta llamada capa de agua, ¿no? Donde vamos a ver que tiene el 97% de agua, ¿no? Que está constituido el planeta Tierra, donde ese 97% de la cual está constituida de agua, ¿no? Son los océanos y los mares, y solo un 3% es de la geósfera. Muy bien. Ahora, de ese 97% de los océanos o de la masa oceánica o de agua que se ve en la Tierra, dice que el 95% son los glaciares, ¿no? En las cuales son muy pocos accesibles. Y es poco accesible, ¿por qué? Porque en esos lugares, ¿no? Va a haber pues muy poca, por la frialdad de su lugar donde se encuentra, y es por eso que la gente no puede ir. Y entonces, a ver, ¿cómo estamos? Alberto Quispe. Alberto Quispe, ¿estás en clase? Alberto Quispe creo que se ha ido a descansar, creo. Sí, profesor. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Alberto, ¿tú sabes dónde es la zona más fría del planeta Tierra? Sí, profesor. Dime, ¿dónde es? A ver, y para tus compañeros también. ¿Alguien? Dime, Alberto, dime. La Antártida. Claro, muy bien, exacto, la Antártida. Donde dice que la Antártida o en los polos, automáticamente cuando se te venga así una pregunta, ubícate en los polos. En los polos es la zona más fría que tiene la Tierra. Pero como dijo Alberto, ¿sí? Exacto, muy bien, Juan, ¿no? Muy bien, Milagros. Justamente en esos lugares, pero vamos a ubicarnos y conocer un poquito más, ¿no? Justamente dice que en los polos, pero en el polo norte, la temperatura más baja que se ha tenido hasta ahora son de 68 grados centígrados bajo cero.
Mientras que, como dijo Carlos Alberto, la temperatura más baja viene a ser pues en la Antártida, donde está a 86 grados bajo cero. Entonces, en esos dos lugares tenemos las temperaturas más extremas y frías. Y es por eso que, como dice en la imagen, son lugares poco accesibles por la temperatura que tenemos en esos lugares. Pero lo que ubicamos justamente son la zona de los glaciares, ¿no? Es la reserva de agua dulce que necesita el hombre para poder sobrevivir. Y es por eso dice que las características de la hidrosfera estén, dice, en constante movimiento porque se está regenerando, dice, ¿no? Tiene un ciclo a través del cual provee a la litosfera y a la atmósfera. ¿Y cómo provee a la litosfera y a la atmósfera? Muy bien. Y entonces, Mariela Carrasco, no, no tiene audio. Sebastián Inca, prende tu audio. Sí, profe. Sebastián, ¿cómo abastece o provee de agua del mar a la litosfera? ¿Cómo crees tú que abastece de agua del mar a la parte continental? Mediante la vaporización, la lluvia. Muy bien. Mediante la lluvia. ¿Esta lluvia qué forma? Ríos, lagunas. Los ríos, muy bien, ya está. ¿Te das cuenta? O sea, es importante que de las aguas de los océanos tenga que ver energía solar para generar el agua a la zona continental donde hoy nos encontramos. Ahora, por eso siempre he dicho, ¿no? Aunque otras partes del mundo, ¿no? Dicen, tenemos que cuidar el agua porque el agua se va a acabar. Y entonces, Milagro Casas, prende tu audio, hijita. Sí, profesor. Milagros, ¿tú crees que en el Perú se acabará el agua? Yo pienso que sí, en algún momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que se acabará el agua en el Perú? Ah, no. Exacto. En el Perú no se va a acabar el agua, señores. Pero, profesor, entonces, ¿por qué nos meten esa idea de que se va a acabar el agua? Es que se va a acabar el agua para otras latitudes. Dime. En otras partes se acabarán las aguas, en otras latitudes, porque los rayos solares no llegan intensamente para ellos. Dime, Carla. Profesor, el agua que se puede acabar va a ser la que se consuma, ¿verdad? O sea, el agua que se pueda consumir. Sí, pero mira, Carlita, por eso es lo que quiero que me entiendan el día de hoy. En el Perú va a ser muy difícil que el agua se acabe. ¿Y por qué? Porque tenemos un mar y un océano inmenso y estamos muy cerca a la línea del Ecuador. ¿Y qué tiene que ver la línea del Ecuador acá, profesor? Mucho. Porque los rayos solares van a caer durante todo el año con la intensidad para que pueda calentar las aguas y, como dijo tu compañero, ¿no? En este caso, Sebastián, como él bien lo dijo, profesor, la evaporación del agua va a generar las nubes y que luego llegarán a la zona donde nos encontramos a través de lluvias. Y esto va a hacer que tengamos durante todo el año agua. Profesor, pero usted ve en la época del invierno, nuestro río Rima, no hay mucha agua. Claro, pero tenemos, mira, hacia el otro lado de la cordillera de los Andes, mira la cantidad de agua que se desperdicia en el río más largo del mundo. Diana Salas, ¿cuál es el río más largo del mundo? Amazonas. Muy bien, Juan David, es el río Amazonas, ¿no es así? Gracias.
Entonces, el río Amazonas, siendo el río más largo del mundo, ¿cuánto de agua se desperdicia diariamente? Y hablan por segundos. Hablan de 100.000 metros cúbicos por segundo. Y entonces, eso quiere decir que el Perú puede abastecerse de agua para todo su territorio. Ahora, no solamente tenemos agua en el mar, también tenemos agua en los ríos, como lo hemos visto. Profe, si la lluvia proviene del mar y estos a su vez forman los ríos, entonces ¿por qué los ríos no poseen agua salada? Muy buena pregunta, Rubén. ¿Sabe por qué no tienen agua salada? Porque cuando empieza la llamada evaporación, el agua dulce solamente asciende y la sal se queda en el mar. Por eso que mientras mayor evaporación existe, más sal se queda en ese lugar. Por eso que las zonas de Tumbes, Piura, que hace más calor, el agua del mar es más salado. Por litro de agua tenemos aproximadamente 37 a 39 gramos de sal por litro de agua. Pero en cambio, nos alejamos de la zona del Ecuador y nos vamos hacia la zona sur, entonces el agua del mar disminuye, donde solamente tenemos pues entre 29 gramos por litro de agua. Y entonces el promedio de agua en nuestro territorio nacional es de 34,7 gramos por litro de agua. Y ese 34,7 es agua salada. Pero nuestra agua que nosotros bebemos acá en Chalacayo, Chosica, donde nos encontremos, no es salada, es dulce. Por ese proceso natural del sol de evaporar el agua. En cambio, mira pues, tú me dirás, profesor, pero entonces, ¿por qué no pasa lo mismo en esos países que quieren cuidar el agua? Porque ellos se encuentran, según la ubicación geográfica en la cual ellos se encuentran, van a tenerlo, ¿no? Como se congela en algunos casos el agua, y ahí lo he visto Estados Unidos, es uno de los primeros países que está reclamando cuidar el agua. ¿Y ellos por qué quieren cuidar el agua? Porque en algún momento se tendrá que acabar su agua de ellos. Tú lo ves, su gran catarata que tienen, de su emblemática, el Niágara, se congela en el invierno. Pero en el invierno en el Perú, ¿se congela algo? Ajá, exacto. No, pues en el Perú apenas, y eso solo en algunos lugares de mayor altura en el Perú se van a congelar, como en Tacna, donde se ha tomado la temperatura más baja en nuestro país, ¿no? De tener 28 grados bajo cero, donde de la noche a la mañana todo se ha congelado, las aguas que tú dejas en una tina, por ejemplo. Pero acá en Lima, donde vivimos, se congela nada. Por eso que podemos seguir bebiendo el agua que viene pues del mar, ¿no? Entonces, a eso hablamos de cómo es que provee a la litosfera. Y a la atmósfera a través de la evaporación de agua formando las nubes, que luego, pues, como mencionó su compañero Sebastián, dijo, pues, profesor, lo que son las lluvias, las garúas, las granizadas, y todos estos elementos que son, pues, parte de la atmósfera, que es el agua viva que tenemos de la supervivencia del ser humano. Pero también, ojo, el Perú no solamente tiene, pues, como te mencionaba hace rato, mar, ríos, lagos, lagunas, sino también tenemos los nevados. Profesor, pero el calentamiento global está destruyendo los nevados. Exacto. Pero no solamente tenemos eso, sino lo que hicieron los nazcas. ¿Y qué hicieron los nazcas? Aprovechar en su zona de desierto el agua. ¿Y cómo utilizaron los nazcas el agua? A través de los ojos de agua o los tipos de acueducto que utilizan. Una pregunta. Dime. ¿Por qué en los manantiales se producen agua salada? Ya, es que lastimosamente en algunos lugares, y eso lo vas a ver, por ejemplo, en lo que es en la Huacachina, que es una laguna, a diferencia de un lago. ¿Y cuál es la diferencia entre una laguna y un lago? Y un manantial viene a ser una laguna, y ahorita vas a entender el por qué. Normalmente, para que se vuelva salado o dulce, vamos a ver de esta manera. Como un lago, tú lo vas a diferenciar. Para abastecerse de un lago, necesita de ríos. Y los ríos van llevando, pues, el agua dulce.
pero dentro de sus aguas dulces, en el arrastre va llevando lo que es el cloro y el sodio, elementos que forman la sal. 1. En las lagunas son formadas normalmente por lo que es las lluvias o las aguas subterráneas, ¿ya? ¿Y cómo se salen las aguas de un lago? A través de otro río. Mientras que de la laguna normalmente son formadas o son sacadas del agua a través de la evaporación o la filtración del agua. Y entonces, si nos damos cuenta, a través de una laguna o de los manantiales que no tiene mucho movimiento, pero hay bastante de repente evaporación, ¿qué está quedando ahí? La sal. La sal al quedar hace que estos se conviertan en algunos casos salados. Por eso vamos a encontrar solo en algunos lugares manantiales de agua dulce, porque hay muy poca cantidad de sal, pero de repente hay otros manantiales donde abunda la sal en la parte inferior, y entonces eso hace que se vuelva de esta manera. Hay lagos que también puedes encontrar dulces, como también encuentras lagos de aguas saladas. Lagos de aguas saladas, sí, mira, un claro ejemplo es el lago Titicaca. El lago Titicaca es de aguas dulces, pero sus aguas son llevadas a un lago en Bolivia a través del río Desaguadero y va a dejar en el lago Popó. Y ese lago Popó no tiene salida. Y entonces se está quedando toda la sal en ese lago. Se está convirtiendo poquito a poquito en un lago salado, por ejemplo. Entonces, así también de esta misma manera, pero a través de las evaporaciones de agua, algunos manantiales se están volviendo de aguas saladas. Ahora, frente acá a la zona de Huaycán, no sé si conocerán, hay unos manantiales. Ahí, ¿por qué el agua es dulce? Porque como está muy cerca al río, la filtración de agua permite que esto esté en constante movimiento y no hace que se quede esa agua salada en ese lugar. A diferencia de las zonas de repente en altura, donde no hay pues mucho movimiento y entonces empieza a drenar o a rasgar parte de la corteza de la roca, que es quien contiene el cloro y el sodio. Por eso se convierten en aguas saladas. Muy bien, veamos cómo está formado justamente nuestra hidrosfera. Como habíamos mencionado, en la hidrosfera tenemos pues que el 94% son aguas oceánicas, la cual estamos constituidos de océanos y mares. También tenemos un 5% de aguas continentales y solo 1% de aguas atmosféricas. De esas aguas continentales tenemos los ríos, las aguas subterráneas congeladas y los lagos. De las aguas atmosféricas, el vapor de agua y las nubes. ¿Es así? Muy bien. Ahora, ¿quién tiene la mayor cantidad de agua en la Tierra? Dice, en primer lugar, los océanos. Luego están los casquetes polares y glaciares, las aguas subterráneas, los lagos y pantanos. Y por último, los ríos. Mira todo el proceso que se hace para poder tener, pues, o bien agua salada, dulce, las aguas sólidas, líquidas y gaseosas. Por eso que, a ver, pregunta. Ajá. Acá está. Juan David Bautista. Prende tu audio, hijo. Sí, profesor. Juan David, ¿qué planeta del sistema planetario solar cuenta con los 3 estados del agua? ¿Qué planeta del sistema planetario solar tiene los 3 estados del agua? La Tierra. Claro, profesor, es obvio. Usted está poniendo ahí la imagen. La Tierra es el único planeta de los llamados 8 planetas que cuenta con los 3 estados del agua. Por eso que a la Tierra, vista desde el espacio, se lo ve el planeta azul por las aguas que tiene en ese lugar. Profesor, pero verdaderamente las aguas son de color azulados. ¿Será así? ¿O qué es lo que pasa? ¿No? Y entonces, no es de esta manera.
las aguas no tienen color, sino absorben el color que les puedan brindar. Y en este caso, las aguas normalmente van a absorber lo que es de la atmósfera el color. En la llamada capa de la mesósfera, en la atmósfera, hay una subcapa que es la llamada la sodiosfera. Allí en la sodiosfera van a ingresar los rayos solares color amarillo anaranjado y el sodio de la capa los va a convertir en azul. Ese color azulado va a ser reflejado en las aguas de los océanos o en las grandes cantidades de agua. Y eso es lo que vamos a ver desde el espacio hacia la Tierra. Es de esa manera como vamos a tener ese color. Muy bien, y entonces, ¿qué tipos o qué clases de aguas tenemos? Según la ubicación, tenemos las aguas lénticas, aquellas aguas como su mismo nombre lo dicen, muy poco se mueve. Tenemos a los océanos, a los mares, a los lagos y las lagunas. Las aguas lóticas, tenemos pues aquellos que se están moviendo. Acá tenemos a los ríos, Las aguas atmosféricas, como su nombre dice, están en la atmósfera, ¿no? Mientras que las freáticas son las aguas que están bajo la tierra, las subterráneas. Muy bien, por eso tenemos, según la cantidad de sales, las aguas dulces y las aguas saladas. Ahora, ¿cómo se formó nuestra atmósfera? Y entonces, esto tiene que ver y está en relación con las otras tres elementos del geosistema, la geósfera y la atmósfera. Cuando se forma la atmósfera, paralelamente también se forma la hidrosfera y la atmósfera también. Y entonces estamos hablando de aproximadamente 4.500.000 millones de años atrás que se forma nuestra llamada hidrosfera, en la cual cuando se formó la primera masa sólida de la Tierra llamada Pangea, también se formó el primer océano primitivo en la Tierra, llamado Pantalaza. Muy bien. Luego que se formó Pantalaza, se formó también el primer mar primitivo, llamado Tetis. Ahora, según las teorías, veíamos pues esta anterior, dice que se formó primero, ¿no? Con la evaporación. Cuando empezaron las erupciones volcánicas, salieron también los vapores de agua, que se empezaron a condensar a través de la atmósfera y que luego cayó en forma de lluvias ácidas. La corteza terrestre lo empezó a purificar. Pero hay una nueva teoría en la cual habla de la teoría del espacio, que en algún momento de la Tierra cayó un cometa, ¿no? Y entonces este cometa dejó pues el agua en la Tierra. Y es lo que tenemos la segunda teoría de formación de nuestra agua en el planeta Tierra. Y es lo más probable porque se habla que la vida, ¿dónde empieza? ¿No? Dice que la vida empieza en el océano. Allí se empieza la vida a través de las llamadas algas primitivas. Estas algas que posteriormente van a ser quienes van a generar la llamada la fotosíntesis. Y entonces, y al hablar de la fotosíntesis, a ver. Ahorita te contestamos, Anita, un momentito, ¿ya? A ver, Nancy Coa, prende tu audio. Nancy Coa. No está Nancy, creo. A ver, Omar Montes. Omar Montes, prende tu audio. Sí, profesor, dígame. Omar Montes, ¿me podrías decir qué cosa es la fotosíntesis? Y para tus compañeros también.
¿Tienes alguna idea, Omar? Omar, Es una si no lo sabes, transformación de las plantas, profesor. ya, muy bien. Pero ¿qué más? ¿Qué cosa hace? ¿Qué genera? Profesor, ¿Sí? se genera el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono entre los humanos y las plantas. Muy bien, Carlita, le has ayudado a tu compañero. Gracias. Exacto. La fotosíntesis es el proceso en la cual en el día las plantas absorben el dióxido de carbono generando el oxígeno. Y en la noche esas plantas van a consumir el oxígeno y eliminando el dióxido de carbono. Eso es la fotosíntesis. Eso es lo que empezaron a hacer las primeras algas primitivas en la Tierra. Y es por eso que posteriormente se va a dar pues la vida en la Tierra. Por eso dice, ¿dónde se inicia la vida en la Tierra? En el océano. Porque se generaron las primeras algas que dieron origen a la fotosíntesis. Muy bien. Tengo una pregunta acá que me hace la señorita Ana Hermosa y me dice, profesor, ¿por qué en la sierra cae granizada? ¿A qué se debe? La granizada se va a dar, mira hija, por el siguiente elemento. A mayor altura, y eso lo hemos visto en la llamada atmósfera. Dice que en la atmósfera, esto se llama al fenómeno de la gradiente térmica. Térmica muy distinta a la gradiente geotérmica de la geósfera. En la gradiente térmica dice a mayor altura, menor la temperatura, disminuye la temperatura. Por eso, y si las nubes están pues a casi a 12 kilómetros de altura, hace más frío. Muy bien. Y cuando las nubes empiezan a botar su agua, empiezan a eliminar lo que son aguas sólidas, que como tú lo llamas, son las famosas granizadas. Ahora, y como en la cordillera de los Andes estamos a mayor altura, estamos pues a 3.500 o más de 3.500 metros, porque no lo vemos más cerca, ¿no? Cuando hemos estado, bueno, a mí una vez me fui de viaje de promoción con unos chicos y se malogró el carro justo en Ticlio y ahí empezó la granizada. Estuve en Ancash a 3.500 metros y también me cayó granizada. Estuve por Junín, granizada, porque son más de 3.500 metros. O sea, a mayor altura lo vamos a sentir y a ver esas granizadas. Pero, profesor, usted está mal, profe. Hace 2 años atrás, en Chincha cayó granizada. Demuéstremelo y diga por qué sucedió esto. Ah, ya son fenómenos que podrían darse, ¿no? De generar esto. Pero normalmente esas lluvias que caen son gotas de hielo. Y como vayan cayendo a la corteza terrestre, ese hielo se va descongelando y luego vamos a verlas en lluvias, aguas líquidas. Primero sólidas y luego líquidas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Profesor, tenemos una pregunta, los... ¿por qué se producen los rayos? Discúlpame, ¿no te escuché, hijita? ¿Por qué se producen los rayos, profesor? Ah, los rayos. Los rayos se van a generar cuando en la atmósfera las nubes están con cargas positivas distintas, iguales. Cuando se concentran dos nubes de cargas iguales, positivas y positivas, se chocan, ¡plum! Y eso es lo que sucede a veces cuando agarramos la corriente, ¿no? Agarramos polos iguales, al toque nos pasa la corriente. Por eso dice, mucho cuidado, no estén jugando con las cargas eléctricas, que no va a pasar la corriente. Y eso es lo que sucede en las zonas de altura. Bien, tenemos los 5 océanos. Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. 5 océanos. De estos 5 océanos, ¿no? Vamos a ver pues que no todos tienen la misma temperatura. Justamente algunos donde están cerca de la línea del Ecuador está la mayor temperatura, mientras que cerca a los polos la temperatura disminuye. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos el primer océano, el Océano Pacífico. Es considerado el océano más grande que tenemos. Es el océano, ¿no? Donde se concentra la mayor cantidad de islas, porque sus aguas van a bañar pues el océano o al continente de Oceanía,
donde está constituido mayormente de islas. Solo tiene 2 países que son los más grandes, que es Australia y Nueva Zelanda. Después son pequeñas islas que son formadas por este continente. Ahora, limita hacia el este con América del Sur, con América, hacia el oeste con el Asia y Oceanía, hacia el norte con el Océano Glaciar Ártico y hacia el sur con el Océano Glaciar Antártico. Acá en este océano encontramos a la fosa más profunda del mundo, la fosa Mariana, con sus 11.033 metros bajo el nivel del mar. Ahí encontramos la fosa más profunda del mundo. Muy bien. Luego el segundo océano es el océano Atlántico. Tiene la forma de una S. Tiene la forma de una S. Es considerado el océano más comercial porque a través de este océano se va a dar pues el comercio entre los recursos naturales de América para Europa y traer los bienes y servicios de Europa hacia América. Chicos, una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor, muy bien. Porque Sí, profe. Sí, porque profesor. hay un compañerito me dice que no me está escuchando. Juan David no se escucha, dice, no me está escuchando. De repente, Juan David, revisa tu audio, por favor. De repente algo debe estar pasando. Por eso preguntaba si se me escucha o no. Bien. Limita hacia el este con Europa y el África, hacia el oeste con América, ¿no? Hacia el norte con el Océano Glaciar Ártico y hacia el sur con el Océano Glaciar Antártico. Tenemos en este lugar llamado pues el famoso Triángulo de las Bermudas. Muy bien, tenemos el Océano Glaciar, discúlpeme, el Triángulo de las Bermudas, el lugar donde se cree que hay un magnetismo terrestre, ¿no? Y es por eso que siempre es absorbido algunos metales en esos lugares. Ahora, su nombre viene justamente de este Triángulo de las Bermudas. Se cree que en este Triángulo de las Bermudas estuvo la famosa ciudad perdida del Atlantis, y de ahí su nombre, ¿no? Atlántico. Ya está justamente, dice, en el Triángulo de las Bermudas. Los científicos o los estudiosos norteamericanos han encontrado todo lo que Homero en su obra La Ilíada representaba sobre esta ciudad muy avanzada para su época. Muy bien. Ahora, acá tenemos a la segunda fosa más profunda de la Tierra, la fosa de Puerto Rico, ¿no? Muy bien. El tercer océano que tenemos es el océano Índico. Es considerado un océano circular. Es el océano, o es considerado el océano más contaminado. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente, ¿no? Se realiza pues la explotación del petróleo, lo cual sirve para llevar hacia otros continentes u otros países, saliendo por este océano, y en algunos casos se ha derramado el petróleo y ha contaminado parte de la vida en este lugar. Muy bien. Ahora, su nombre se debe, dice, a que baña las costas de la India, a las costas de la India. Limita hacia el este con Oceanía, hacia el oeste con el África y hacia el norte con lo que vendría a ser hacia Europa y hacia el sur con el Océano Glaciar Antártico. Tenemos a la tercera fosa más profunda del mundo, que es la fosa de Java, ¿no? Muy bien. Luego tenemos al cuarto océano, el Océano Glaciar Ártico. El Océano Glaciar Ártico. Es el océano, en este caso, donde su nombre proviene de la palabra A-R-T, que significa, desde este lugar se pueden ver a las osas mayor y menor.
justamente en esa llamada Osa Menor, podemos ver pues a la llamada estrella polar, la estrella en la cual nos dice que estamos en el hemisferio norte, ¿ya? En este océano vamos a encontrar la mayor cantidad de icebergs, esta masa de hielo flotante en los océanos, donde se puede ver solo el 10% de la masa de hielo y el 90% está bajo el agua. Y ahí pues lo que sucedió en el famoso Titanic, ¿no? Hoy es el océano donde se encuentra o se concentra la mayor cantidad de recursos de petróleo y gas. Y es por eso que dentro de la tecnología, los rusos están viendo la manera de poder extraer la mayor cantidad de este petróleo para el beneficio de ellos y muy poca parte del resto del planeta. Quinto y último océano, el océano glaciar antártico. Este océano es considerado el océano científico, ¿no? Está prohibido cualquier utilización de armas nucleares y explotación de recursos en este lugar, todo con fines científicos. Y es por eso que en este océano vamos a encontrar al animalito del futuro, el llamado el krill, que es un pequeño crustáceo que llega a medir pues entre 4 a 5 centímetros solamente. ¿Puede repetir el nombre? Se llama krill, el krill, ¿ya? Es un pequeño crustáceo nada más. Se alimentan normalmente las ballenas y los pingüinos de este animalito. Ese lugar, ¿no?, tan inhóspito como habíamos mencionado hace rato, ¿no?, sobre la frialdad de sus aguas, cómo se ha ido congelando, pero también con el calentamiento global que se está dando, algunos bloques de hielo se están derritiendo y que se prevé si en algún momento se llega a derretir toda la masa de la Antártida, aumentarían las aguas de los océanos aproximadamente 1 metro de altura. Y con esto dice, podría desaparecer los puntos que sobresalen en las zonas continentales, como las puntas o los golfos que hay en algunas zonas continentales. En el Perú, por ejemplo, dice, si automáticamente desaparece la Antártida, también desaparece la punta en el Callao. Bien, profe, bien. Pero ahora no podemos decir bien porque hoy, antes decíamos bien porque ahí, profe, había muchos delincuentes peruanos. Hoy la delincuencia ya no solamente es peruana, ¿no?, sino son extranjeras. Ahora, en los océanos tenemos los llamados mares. Qué bonito, mire ese mar, ¿no? Ese color de mar. Así quisiéramos que también sea nuestro mar peruano, pero no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque cuando hemos ido al mar, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos ponemos a comer y toda la basura dejamos ahí, ¿no? Algunos todavía van con sus animalitos. Por eso, señores, no vayan al mar con los animales. Profesor, ¿pero dónde se va a quedar mi animalito si yo me voy al mar? Bueno, hay lugares donde cuidan a los animalitos cuando tú te vas de viaje. Podrías hacerlo eso también, ¿no? Ya depende de cada uno. Y entonces tenemos los llamados mares epicontinentales, aquellos mares que están abiertos como lo que tenemos nosotros, ¿no? El mar del Perú, el mar de Colombia, el mar de Ecuador, de Estados Unidos, de Chile, son mares epicontinentales, tienen acceso a los océanos. En cambio, hay mares mediterráneos que están cerrados por los continentes. Uno de ellos es este llamado el mar Mediterráneo. Está cerrado por África y por Europa. Solamente pueden salir por un pequeño estrecho, comunicarse con otro océano. Y tenemos los océanos insulares, aquellos mares que bañan a una isla, por eso se llama insular, de isla, ¿ya? Los mares insulares. Muy bien. Dentro de ellos tenemos, pues, mira acá, lo que es Cuba, Haití, lo que es Japón, lo que es Reino Unido, lo que es Madagascar, ¿no? Son justamente mares insulares. Qué bonito es el mar, ¿no? Mira, en estos mares tenemos, pues, las grandes olas, donde podemos hacer los llamados surf.
También por el movimiento el movimiento terrestre que tenemos, se van a formar los famosos efectos Coriolis. ¿Y qué son los efectos Coriolis? Son los movimientos que van a girar tanto las corrientes marinas como los vientos en sentido del reloj y en sentido antihorario del reloj. Por eso que en el hemisferio norte los vientos y las corrientes marinas van en sentido al reloj, mientras que en el hemisferio sur van las corrientes marinas y los vientos en sentidos antihorario. Ahí está, miren cómo van, ¿ve? ¿Sí? Esto es por el efecto Coriolis. Ahí está el efecto Coriolis. Muy bien. Esto es nuestra llamada primera parte, lo que habíamos tenido que ver, ¿no? Justamente lo que es la llamada la hidrosfera. El otro punto que nos toca hacer el día de hoy es el llamado el Perú político. Para hablar del Perú político, tenemos que ubicarnos dónde se encuentra la ubicación del territorio peruano. Y entonces tenemos que hablar de la llamada localización. ¿Dónde se encuentra localizado el Perú? ¿No? Entonces, según la localización, el Perú tiene que basarse en dos puntos importantes, en la latitud y la longitud. En la latitud, que es el punto medio de la Tierra, ¿no? Que viene a ser la llamada la línea del Ecuador, punto cero. Y en la longitud, el punto cero que divide la Tierra es la línea de Greenwich, ¿sí? El Ecuador, la latitud, y Greenwich en la longitud. Ahora, en los exámenes de admisión, chicos, en los exámenes de admisión, normalmente, vamos a encontrar pues que ya no vienen como nosotros lo conocemos, ¿no? Este, oeste, norte, sur, ya no. Los exámenes de admisión ahora vienen a través de sinónimos. Mira acá este primer sinónimo. Hablamos de los puntos cardinales de norte, pero norte tiene sus sinónimos. Boreal, septentrional, ártico, continental y norte en inglés. Estos son sinónimos. Pero así como hay sinónimos de norte, norte tiene su antónimo, que es sur. Y así como sur, tiene también antónimos o sus sinónimos. Ahí está. Sur, su sinónimo, austral, meridional, antártico, marítimo y sur. Entonces, como habíamos mencionado, norte tiene su antónimo sur, boreal tiene su antónimo austral, septentrional tiene su antónimo meridional, ártico tiene su antónimo antártico, continental, marítimo y norte a sur. Entonces, a esto es lo que en los exámenes de admisión viene. ¿Ya? Ahora, en la misma manera, tenemos en base a la línea de Greenwich. Este tiene su sinónimo oriente, levante y es, ¿sí? Sinónimos. Pero este tiene su antónimo, oeste. Su sinónimo, occidente, poniente y oeste. Antónimo de oriente, occidente. Antónimo de levante, poniente. Antónimo de es, oeste. Antónimo de este, oeste. Esto es lo que tú tienes que conocer y saber. No puedes estar distinto a los exámenes de admisión que hoy vienen. Estos son lo que viene ahora. Eso es lo que tú tienes que conocer, acordarte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá lo que te decía, el Ecuador viene a ser la latitud y la meridiano de Greenwich que viene a ser la llamada longitud. Longitud. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando se junta una latitud con una longitud? Hablamos de una coordenada geográfica, un punto más exacto para ubicar un territorio cualesquiera. Ahora,
¿dónde encontramos al Perú según una coordenada geográfica? Decimos, el Perú se encuentra según el Ecuador hacia el sur y según la línea de Greenwich hacia el oeste. Entonces está al sur-oeste. Pero los exámenes de admisión ya no viene así. En los exámenes de admisión puede venirte, por ejemplo, ¿no? Antártico Levante. No. Antártico Poniente, por ejemplo. Y entonces tú dices, Antártico Poniente. Pero Antártico Poniente, ¿de dónde es? ¿De qué parte está hablando? Muy bien. Entonces, esto es lo que más o menos está mencionando. Bien. Ahora, ubiquemos a nuestro territorio nacional. Hay que ubicar a nuestro territorio nacional, ¿sí? Pero para ubicar a nuestro territorio, dice, tenemos que tener a los puntos extremos norte, sur, este y oeste, ¿ya? Y entonces, a ubicar a esos puntos, tenemos de la siguiente manera, ¿no? Acá vemos, pues, al extremo norte, a 0 grados, 1 minuto, 48 segundos, latitud sur, tenemos a la ciudad o al departamento de Loreto en la ciudad de Huepi. Punto extremo norte. Punto extremo sur, a 18 grados, 21 minutos, 03 segundos, latitud sur, La Pascana de Hueso en el departamento de Tacna. ¿Sí? Departamento de Tacna, zona de Pascana de Hueso. O el hito número 1 de la Concordia también. Hacia el extremo oriental o al extremo este, a 68 grados, 39 minutos, 27 segundos, longitud oeste, tenemos la confluencia del río Jeat y Madre de Dios. Esto en el departamento de Madre de Dios, que es una confluencia donde se van a unir, donde se juntan, donde chocan para dar origen a un nuevo río. Eso se llama una confluencia. En el extremo occidental o en el extremo oeste, a 81 grados, 19 minutos, 34,5 segundos, longitud oeste, tenemos... Profesor, Dime. no está compartiendo pantalla. No se ve nada. Oh, Sí, gracias. profesor. ¿Qué ha pasado? Profesor, no se ve nada. Sí se ve, profesor. Está así de iluminante. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Wow. ¿No han visto nada entonces? No, profesor. Ya. Vayamos de nuevo con esto. Localización, latitud y longitud, lo que te estaba mencionando. ¿Ya? Tenemos Dime, Yasmín, discúlpame, no te he podido escuchar, se te ha escuchado entrecortado. Bien, al hablar de la localización, decía, tenemos que basarnos en dos puntos importantes, la latitud y la longitud. Latitud y longitud. La latitud en base a la llamada línea de Greenwich. Línea del Ecuador. Latitud, línea del Ecuador. Longitud, línea de Greenwich. Hablamos de que en la latitud tenemos a dos puntos importantes. Al norte, que el norte tiene sus sinónimos. Boreal, septentrional, ártico, continental y norte. Norte tiene su antónimo, que es el sur. Y el sur tiene sus sinónimos. Austral, meridional, antártico, marítimo, sur. Cada uno, así como hemos visto, norte tiene su antónimo sur, boreal tiene su antónimo austral, septentrional tiene su antónimo meridional, ártico tiene su sinónimo, su antónimo antártico, continental tiene su antónimo marítimo y norte tiene su antónimo sur. Igual, en la línea de Greenwich
hay dos puntos importantes, el este y el oeste. Pero veamos primero el este con sus sinónimos. Este tiene su sinónimo oriente, levante y es. Este tiene su antónimo, oeste. El oeste tiene sus sinónimos, occidente, poniente y west. Como mencionábamos anteriormente, oriente, su antónimo occidente, levante, su antónimo poniente y es su antónimo west. Para hablar de la llamada latitud, acá lo tenemos a la línea del Ecuador, muy bien marcado, y al hablar de la longitud tenemos a la línea de Greenwich o al meridiano de Greenwich. Cuando se junta un meridiano y una latitud, o una longitud y una latitud, hablamos de una coordenada geográfica. Es el punto para ubicar mejor a cualquier territorio o lugar en la Tierra. Por eso decimos que el Perú se encuentra en la zona sur-occidental del planeta Tierra. Y entonces, nuestro país tiene pues los puntos extremos. En el extremo norte tenemos a Loreto y Huepi. Al extremo sur, Tacna con la Pascana de Hueso. En el este o el extremo oriente, a la confluencia del río Jeat y Madre de Dios en el departamento de Madre de Dios. Y en el extremo occidental o el oeste, tenemos a la Punta de Balcones en el departamento de Piura. Estos vienen a ser los puntos más sobresalientes del territorio nacional. Por eso les decía hace rato, el Perú se encuentra muy cerca de la línea de Ecuador, mira, a 0 grados. 1 minuto solamente nos diferencia. ¿No es Tumbes? No, Tumbes está mucho más abajo. Nosotros, según Loreto, estamos cerca a la línea del Ecuador. No al país del Ecuador, sino a la línea del Ecuador, que es una línea imaginaria trazada para una mejor ubicación de los distintos elementos que hay en el planeta Tierra. ¿Ya? Ahora, la extensión del territorio nacional. La extensión del Perú, según este mapa del Perú que ustedes están observando, es de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Esta extensión, que abarca pues desde Tumbes hasta Puno, desde Loreto hasta Tacna, desde Ucayali hasta Lima, no sé, es todo 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Profesor, ¿esa extensión ha sido siempre la misma? No. Según la historia, cuando llegaron los primeros hombres a la tierra, y en este caso al Perú, fueron pues primeros hombres nómadas, esos que llegaron en una banda de entre 20 y 30 hombres, nada más. Estos, no hablamos pues de una extensión, ellos abarcaban según que iban caminando, iban pasando por los territorios. Luego tuvimos a los primeros, en este caso a estos hombres nómades, como te mencioné, estaban pues Paiján, Chillón, Toquepala, Pacaicasa, Lauricocha, que nosotros, o bueno, yo, para un mejor estudio, he hecho de esta manera, ¿no? Pachito Lapa, Pachito, Pa de Pacaicasa, Chi de Chivateros, To de Toquepala, Lao de Lauricocha y Pa de Paiján. Los primeros pobladores en el territorio peruano, los hombres nómadas, aquellos que se desplazaban de un lugar a otro. Luego, estos hombres nómadas pasaron a ser hombres sedentarios, aquellos que se establecieron en un determinado lugar. Pero estos hombres sedentarios, empezamos pues con las culturas pre-incas, antes de los incas. Y entonces tenemos a Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari y Chimú, dentro de las primeras culturas. Pero como ves, estos primeros hombres sedentarios se establecieron en un solo o un pequeño lugar, ¿no? Donde su auge fue Ancash, Ica, La Libertad, Puno, Ayacucho y Lambayeque. Pero aún así, ellos seguían siendo pequeños hasta que llegaron los incas. Estos incas que abarcaron pues desde Colombia hasta Chile, abarcando el llamado territorio de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Todo esto era pues el Perú
antes de la llegada de los españoles, lo que conocemos como el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora, pero aún así, era grande. Pero cuando llegaron, antes de la llegada de los españoles, pudimos haber perdido, no pudimos habernos llamado no solamente incas, pudimos habernos llamado los chancas, porque hicimos justamente una guerra con ellos. Los incas ganaron y es por eso que hoy nos llamamos chancas. Pero también a su vez pudimos habernos llamado los huancas, porque también era un pueblo muy aguerrido. Tuvieron una férrea lucha entre los incas y los huancas, saliendo ganadores los incas. Y como te dije, hasta la llegada de los españoles. Los españoles llegan en el año de 1532 y en ese año de 1532, mira lo que era el Perú. El Perú era pues casi un 80% América del Sur. Todo esto era el Perú o el virreinato del Perú, ¿no? Donde la extensión era de 18.200 kilómetros, 18.200 kilómetros, 1.000 kilómetros, ¿no? O millones de kilómetros que abarcaba el territorio peruano o el virreinato del Perú. Pero por la ambición de los conquistadores, se empiezan las divisiones, ¿no? Almagro con Francisco Pizarro se hacen la primera división. Y entonces se dividen tomando en cuenta al Cusco hacia el norte para Pizarro y hacia el sur para Almagro. Posteriormente, mira lo que pasa ya hacia el año 1700, cuando en un inicio ese 10% o 20% que eran los portugueses, mira cuánto ya habían ingresado a América del Sur. Y mientras que el Perú se iba dividiendo. ¿Por qué? Porque no había el fortalecimiento de la colonia hacia el resto de del territorio peruano para la época. Y entonces llegamos casi a los años 1800 y mira, ya se había dividido, ¿no? Lo que era pues América del Sur. Ya estaba el virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, ya el dominio portugués estaba muy asentado, estaba el virreinato del Perú, estaba el virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Mira cómo ya estaba casi dividido lo que hoy estamos hablando. Y esto fue el llamado, pues, el mapa del Perú hasta 11 años antes de la independencia de nuestro territorio nacional, año 1810, donde, mira, ya estaban los departamentos, no había el departamento de la Libertad, sino el departamento de Trujillo, estaba el departamento de Lima, de Tarma, de Cusco, Arequipa, de Puno. Mira cómo eran las extensiones, ¿no? Y la Comandancia General de Maynas, toda la región amazónica. Con el transcurrir del tiempo fue cambiando y esa extensión que vimos al inicio de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados nos hace pues que el Perú en América del Sur sea el tercer puesto. ¿Después de quién? Primer lugar, Brasil. Segundo lugar, Argentina. Y en tercer lugar, el Perú. En América Latina, ¿a quiénes se llama latinos? A todos aquellos americanos que hablen el español y el portugués. Allí se les llama latinoamericanos. Y en América Latina, el Perú es el puesto número 4. ¿Después de quién? Primer lugar, Brasil. Segundo lugar, Argentina. Tercer lugar, México. Cuarto lugar, Perú. En extensión territorial. En América general, norte, centro y sur, Perú se encuentra ubicado en el puesto número 6. En el puesto número 6. Entonces, si está en el puesto número 6, ¿después de quién? Primer lugar, Canadá. Segundo lugar, Estados Unidos. Tercer lugar, Brasil. Cuarto lugar, Argentina. Quinto lugar, México. Y sexto lugar, Perú. Y a nivel mundial, wow, a nivel mundial el Perú se encuentra en el puesto número 19 en extensión. Primer lugar, mira, Rusia.
segundo Canadá, tercero China, no, Estados Unidos, luego está China, quinto Brasil, sexto Australia, y así sigue hasta llegar pues al puesto 18, que es Mongolia, y en el puesto 19 está el Perú. O sea, no estamos mal en cuanto a la extensión, estamos dentro de los 20 primeros países, ¿no? Pero si tenemos esta cantidad de extensión, lo malo son otros problemas políticos que tenemos, y esto hace pues que el Perú se siga manteniendo o siga siendo pues un poco llamarse en atraso en cuanto al resto de los países grandes que hay. Ahora, nuestro mar peruano, o ese mar importante que tiene el Perú, pues que de ese mar nos abastece y nos alimenta también a la población peruana. Cuenta la historia que anteriormente las personas que vivían justamente en este mar, ¿no? Nunca se morían de hambre, porque de acá les brindaba pues los llamados beneficios para tener en este mar peruano. Ahora, veamos cómo se puede dar parte de esto, de este beneficio para el Perú, ¿no? Esto se va a dar, estas 200 millas, luego de la llamada de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, ¿no? Va a adherirse a las 200 millas en el año de 1945. El Perú toma la misma determinación de tener las 200 millas marinas en el año 1947, cuando estaba pues de presidente José Luis Bustamante y Rivero. Ese mismo año, ¿sabe quién también se adhiere a las 200 millas marinas? Tu vecino país enemigo, Chile. Sí. Año 1947, Chile también se adhiere al Tratado de las 200 millas marinas. Y es por eso que, ¿no? El Perú ha tenido pues siempre una lucha con Chile. Más Chile con nosotros, porque ellos dicen, ¿cómo un país que tiene la cantidad de recursos hidrobiológicos y que no lo come, van a tenerlo? Mejor denos a nosotros, los chilenos. Nosotros los chilenos no tenemos nada que comer. Somos pobrecitos. Y es por eso que sí, hasta ahora, ¿no? Nos siguen teniendo cólera los chilenos. Y entonces, veamos los límites que tiene el Perú. El Perú limita pues hacia el norte con el Ecuador, hacia el noreste con Colombia, hacia el este con el Brasil, hacia el sureste con Bolivia, hacia el sur con Chile y hacia el oeste con el Océano Pacífico. ¿Bien? Jairo Orey, prende tu audio. Digo. Jairo, la capital de Ecuador. Quito. Muy bien, Jairo, gracias. Lisette Tito. Prende tu audio, Lisette. Sí, profesor. Lisette, la capital de Colombia. Bogotá, profesor. Muy bien, chicos, bien. Ya estaban apoyando a su compañera Lisette. Gracias, Lisette. Googleado. Googleado, no te preocupes. Omar Montes. Dime, profesor. Omar, la capital de Chile. Santiago. Muy bien, Omar, gracias. María Jicaro. María Jicaro. Ya murió, creo. Bien, Sandra Lloglia. Sandra Lloglia.
¿no? Así es, Sandra Lloglia. Sandra. ¿Está en clase, Sandra? Sí, ¿Está tomando profesor, estoy en desayuno? clases. Ah, ya, muy bien, Sandrita, discúlpame. La capital de Brasil. ¿Ayuda? Ayuda, a ver, chicos, ¿quién Brasilia, ayuda? Brasilia. Muy bien, chicos, así da gusto, pues, que hay compañeros bien amables que ayudan a sus compañeros, que hay veces que no se me olvidan. No te preocupes, Sandrita, no te preocupes, profesor, he quedado mal. No, para eso justamente estás acá, pues, hija. El día de hoy, no solamente el profesor te está ayudando, tus compañeros, y esto nos va a quedar, pues, también en nosotros el trabajo. Muy bien, por último, ¿dónde está? A ver, acá he visto un tal Pedro Jacob Arque, ¿no? Yañez. Sí, profesor. Pedro, la capital o las capitales de Bolivia. La Paz. 1. Histórico. Industrial. No sé. Oruro, ¿Quién le profesor. ayuda? ¿Cuál? Oruro. Sucre. Sucre, profesor. Sucre, claro, muy bien, gracias. Profesor, ¿y por qué a Pedro le he hecho 2 preguntas de una sola y al resto nos ha hecho solo una? Ah, ya, ¿y sabe por qué? Porque solo en Bolivia, ¿no? Ha sacado de esta manera de decir, pues, que tiene una capital histórica y una capital industrial. En cambio, mira, si tú preguntas al Perú, ¿cuál es su capital histórica? Lima. ¿Cuál es su capital industrial? Lima. ¿Para qué voy a volver a repetir o hacer otra pregunta si es la misma? Igual pasa en Argentina, igual pasa en Chile y en todo el resto de los países. Solo en Bolivia se da este tipo de elemento. ¿Ya? Profe, Muy bien. que en Perú la capital histórica no es Cusco. Al hablar de ahí, ya hablar en este caso, nos ingresamos a la parte, pues, ya del Tahuantinsuyo, que es Cusco, pero la fundada por los españoles, la segunda capital fundada por los españoles viene a ser Lima, ¿no? Y que es la principal dentro de todas las capitales del Perú. Porque ¿cuál fue la primera capital fundada por los españoles? Jauja, muy bien, exacto, bien ese chico, póngale 20 por favor, pero si tú estás en el colegio, así que estamos en la academia, así que ese 20, solamente ponte el sellito tú acá en tu frentecita de haber dicho muy bien. Profesor, una pregunta. Dime, Milagros. ¿Y cuáles son los criterios para que una ciudad sea capital de un país? Mira, en este caso, eso depende de los llamados fundadores. Para el caso del Perú, se tuvo en cuenta Pizarro, primero Jauja, que era un lugar pues agradable para poder vivir ellos, pero luego vieron que llevar los recursos hacia España se le era muy tedioso y trasladar desde Jauja hasta el mar era muy lejos. Y es por eso que luego decidieron cambiar a la ciudad capital de Jauja hacia Lima, ¿no? Y dijeron, pues, acá Lima está muy cerca para irnos a llevar los productos hacia el Callao y del Callao para que se pueda ir hacia, en este caso, hacia España. Y eso se tomó en cuenta a ese lugar. ¿Qué más? También dicen que en algunos casos se tomen en cuenta los servicios básicos. Para la época, el servicio básico era el agua, lo que no tenía mucho la parte de Jauja. En cambio, Lima estaba pues bordeada por un río, que era el río Rima, que para la época de los años 1500, el agua supongo yo que debería haber sido un agua muy cristalina, ¿no? A comparación de lo que vemos el agua del río Rima en la actualidad. Por eso, exacto, XD. Muy bien, chicos, gracias. Y entonces, miren cómo quedó nuestro territorio cuando los presidentes empezaron a darle pues territorios a los distintos países y cómo nos hemos quedado. Mire cuánto lo hemos cedido a los ecuatorianos, cuánto le hemos cedido a los colombianos, a los brasileños, que ha sido más territorio que le hemos entregado. Luego a los bolivianos también, y en la última que hemos tenido con la guerra, con una guerra,
en la Guerra del Pacífico, se le entregó pues a los chilenos 2 departamentos, ¿no? Tarapacá y Arica, o Arica y Tarapacá. Ahora, ¿ya hemos zanjado, profesor, nuestro territorio o todavía hay algún intento de quitarnos territorio? Aún tenemos un país belicista, ¿no? Que nos ha quitado un triángulo terrestre, es Chile. Profesor, ¿y por qué no le quitamos el territorio o nos metemos a la fuerza? Lastimosamente, no estamos preparados para una guerra. El Perú, como siempre has escuchado a tus presidentes hablar, y si no, escucha lo que dicen los presidentes. No solamente es Ollantumala, no solamente es Kuczynski, no solamente es Alan, Fujimori, todos los presidentes en la historia han dicho que el Perú es un país... Todo. Bueno, Antauro nunca ha sido presidente, ¿no? Pero el resto de los presidentes han dicho que el Perú es un país pacifista. Prefiere invertir en educación, prefiere invertir en salud que en invertir en armas. Y es por eso que como invierten en educación y en salud, somos los primeros en educación y somos los primeros que no tenemos enfermedades, ¿verdad? ¿O es mentira? ¿Qué educación? Exacto, ¿qué educación, no, profesor? Si fuésemos buenos en educación como invierten los presidentes, hoy no estaríamos en estas situaciones. Si invertirían en salud, no tendríamos la cantidad de muertos que tendríamos en estos momentos. Pero es una gran controversia, ¿no? Es una gran controversia lo que los presidentes hacen y con las cosas que vemos en la realidad. Y entonces ha quedado de esta manera nuestro país, ¿no? Dividido en los llamados 24 departamentos con su provincia constitucional del Callao, que ahora se llaman, ya no son departamentos, sino se llaman pues regiones políticas, que son 25 regiones políticas que hay en el Perú, ¿no? Los 24 departamentos más el Callao, 25 regiones políticas. Y entonces, este mapa del Perú que les he puesto, y ojalá que lo puedan ver, dice pues que los colores que están sombreados son los que van a diferenciarse del resto del país. ¿Por qué? Porque son los departamentos cuyas capitales son distintas al nombre del departamento. Por ejemplo, los que están en blanco, en la parte superior acá que estoy señalando con el mouse, esto es Tumbes, su capital es Tumbes. Piura, su capital Piura. Pero este amarillo no, este es Lambayeque, su capital Chiclayo. Luego el naranja, La Libertad, su capital Trujillo. Este verde es Ancash, su capital Huaraz. Luego este que está acá arriba es Amazonas, su capital Chachapoyas. Este plomo es San Martín, su capital Moyobamba. Este rosado es Loreto, su capital Iquitos. Este morado, el departamento es Ucayali, su capital Pucallpa. Este azul es Madre de Dios, su capital Puerto Maldonado. Este color ocre es Pasco, su capital Cerro de Pasco. Este marrón claro es Junín, su capital Huancayo. Y este color limón es Apurímac, su capital Abancay. Después el resto de todos los blancos, los departamentos son iguales que sus capitales, ¿ya? Y entonces, veamos los puntos extremos que tiene nuestro país, el departamento. ¿Cuál será el departamento más grande? Loreto. Loreto, muy bien. ¿Departamento más pequeño? Tumbes, muy bien. ¿Departamento más alto? La cordillera de los... Pero la cordillera de los Andes no es un departamento. Si no estamos hablando del punto más alto del Perú, que es el Huascarán, con sus 6.468 metros sobre el nivel del mar. Y eso está en el departamento de Ancash. Muy bien. Muy bien. ¿El departamento más bajo? No. Es el departamento de Piura, donde está la depresión de Bayóvar a 39 metros bajo el nivel del mar, donde se extrae la mayor cantidad de sal en el Perú. Departamento más boreal. ¿Y cuál era el departamento boreal? Norte. Claro. ¿Y cuál es el departamento más al norte? Loreto, Tumbes. Loreto, claro, muy bien. Departamento más austral. Tacna. Tacna, muy bien. Departamento
Más occidental. Más al oeste. Piura. Piura, muy bien. Departamento oriental. Madre de Dios. Madre de Dios, muy bien. Departamento con la mayor cantidad de provincias. Acá sí no. Y la mayor cantidad de Ancash. provincias lo tiene Ancash. Muy bien, ¿no? 20 provincias en total. Ahí está, 20 provincias en total. Y los departamentos que tienen menos provincias, ¿no? Tenemos a San Tumbes, Martín. tenemos a Moquegua, a Huánuco, ¿no? A este departamento de Madre de Dios, ¿no? ¿Qué más? El departamento que tiene más distritos. Lima. Lima. Claro, pues, ¿no? Lima con sus 49 distritos. Y encima, en Lima se quiere hacer un distrito más, el distrito de Huaycán, 50 si se llega a dar. El departamento que tiene menos distritos es, y en este caso, Tumbes, con la provincia contra Almirante Villar, que tiene solo 3 distritos, nada más en esa provincia, miren. Departamento con más litoral, acceso al mar. Arequipa. Lima. Arequipa. Arequipa. Departamento con menor litoral. Tacna. Moquegua. Moquegua. Departamento, primero en crearse políticamente, fueron 2. En el año de 1821 se crea el departamento de Ancash y también en el año 1821 al departamento de Junín. El último departamento en crearse políticamente, el departamento de Ucayali. Chicos, Ucayali, ¿qué forma tiene? Un dinosaurio. Un dragón. Exacto, un dinosaurio. ¿Qué más? Ucayali. ¿Qué más tiene la forma Ucayali? Aparte de ser dinosaurio. Un dragón. Un dragón. ¿Qué más? Una bota. Por ahí, si te viene esa pregunta, no te olvides lo que hemos hablado hoy día. ¿Sí? Mono, no, pues, un monito no. Departamento. De la otra. Departamento que es solamente costeño. ¿Qué departamento tiene costa? Tumbes. Muy bien, Tumbes. Departamento netamente andino. Ayacucho. Ayacucho, no, Ayacucho no tiene solamente Puno. Huancavelica. Huancavelica. Departamento más caliente. Las Ucayali. Charapas. Ucayali. Con Neshuya a 46 grados centígrados en el distrito de Neshuya. ¿Ya? En Ucayali. Departamento más frío. De antes te lo mencioné. Huancavelica. Tacna. ¿Te acuerdas que te dije? Menos 28 grados centígrados. Ahí sabes, más frío. Departamento central del Perú. Huánuco. No es Huánuco. Es Junín. Junín. Por eso dice, el centro del Perú, Huancayo. Y Junín es el centro del Perú. Departamento que tiene las 3 regiones naturales, Costa, Andes y Amazonía. Profesor, tiene que dar su evaluación por clase y va a entrar otro profesor 11:30 ya. Ya, profesor. La selva, Las 3 profesor. regiones es la libertad. Es la libertad. Bien, chicos. Muchísimas gracias.